Los españoles realizan la conquista de América a una velocidad impresionante. Habían pasado poco más de 40 años y ya parecía que los dos principales imperios de la América precolombina estaban completamente en manos españolas. Esto bajo todas luces parecía una verdad absoluta. Después de todo, el imperio mexica ya había sido conquistado y el imperio incaico estaba totalmente sometido a España. Pero los españoles no contaron con que estos pueblos precolombinos eran muy orgullosos y no iban a aceptar con docilidad cualquier cosa que un español les impusiera, sobre todo teniendo en cuenta los malos tratos que los indígenas recibían por parte de los europeos. Es así que en el nuevo dominio español se empiezan a gestar rebeliones, y la primera de estas rebeliones ocurre justamente en el imperio más poderoso de la América precolombina, en el imperio incaico, y es capitaneada por su propio líder, Manco Inca, el Zapa Inca del imperio incaico que había accedido al trono, auspiciado justamente por Pizarro, el conquistador español. Manco Inca no solo va a ser el primer líder indígena que se rebele contra el dominio español, sino que además va a ser el primero en demostrar que justamente estas rebeliones pueden ser muy exitosas. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La conquista del Imperio Inca había ido para Pizarro realmente muy bien. En un año había logrado capturar al Zapa Inca Atahualpa, después de un tiempo lo había mandado a ejecutar y había nombrado a su propio Zapa Inca, llamado Túpac Hualpa. El fin de Pizarro era tener a un títere político que garantizase el dominio español sobre el Imperio Incaico, porque esto le iba a permitir acceder a todas las riquezas incas de manera irrestricta, sin que nadie se lo pudiese impedir. Armado entonces con esta herramienta política, Pizarro se dispone a ir hacia Cusco, la capital imperial, donde sabía que se concentraban la mayoría de las riquezas del imperio. El tema es que Túpac Hualpa en el camino muere, y entonces Pizarro va a tener que conseguir a un nuevo candidato, y lo encuentra en otro hijo de Huayna Cápac, llamado Manco Inca. Manco Inca no solo era un potencial heredero por herencia, sino que aparte era un referente de la facción anti-Atahualpa que había surgido en la guerra civil. Los atahualpistas, aquellos seguidores del Zapa Inca Atahualpa, habían logrado hacerse con los grandes centros de poder del imperio y habían maltratado a sus oponentes políticos. Por este motivo, la facción de los anti-atahualpistas veía a los españoles como potenciales salvadores, y Manco Inca entonces se apresura a pactar con Pizarro para conseguir su apoyo. Pizarro no solo consigue con este pacto un nuevo Zapa Inca que fuese su títere, sino que aparte consigue atraer hacia su bando a miles de incas que estaban ansiosos por desprenderse del yugo atahualpista. Con esta nueva fuerza combinada de españoles e incas, Pizarro logra derrotar a la facción atahualpista, y esto para Manco Inca era casi un resultado soñado. Todos sus enemigos políticos habían desaparecido, y entonces el Zapa Inca piensa que va a poder continuar con su vida en paz. Después de todo, lo único que parecían exigir los españoles era oro y sumisión al gobierno español, y eso era algo que él podía cumplir. El tema es que esta sumisión venía acompañada de todo tipo de vejaciones y malos tratos, y entonces no pasa mucho tiempo para que Manco Inca se dé cuenta de que reemplazó una facción tirana, los atahualpistas, por otra, los españoles, y entonces empieza a planear una rebelión. Esto era algo muy nuevo para los españoles. Hasta ahora no habían sufrido rebeliones por parte de los indígenas. Después de todo, solo con la presencia de sus caballos en el campo de batalla ya era más que suficiente para imponer miedo en sus enemigos. Pero los incas eran un pueblo muy orgulloso y no iban a aceptar cualquier maltrato por parte de cualquier persona. Manco Inca entonces convoca a sus seguidores y allegados y se declara abiertamente contra el dominio español. Promete eliminar hasta el último ibérico de las tierras incaicas, y miles de andinos lo siguen.
Esto se transforma muy rápidamente en un enorme problema para Pizarro, quien tiene que hacer frente no solo a la rebelión de Manco Inca, sino aparte también a un nuevo potencial conflicto. Pizarro, al margen de su relación con los líderes incaicos, tenía que lidiar con otros problemas, en la forma de otros conquistadores españoles, los cuales pretendían conseguir tanto botín como había conseguido el propio Pizarro, y por esto buscaban proseguir con las campañas de conquista. La presión que Pizarro recibía por parte de estos conquistadores había motivado al conquistador español a ejecutar al Zapa Inca Atahualpa, con el fin de tener un pretexto para continuar con la conquista. El tema es que la presión no había cesado, las riquezas de Cusco no habían sido suficientes, los conquistadores querían más, y no había entre todos los españoles ningún conquistador que hiciese más presión para conseguir más riquezas que Diego de Almagro, un socio de Pizarro de primera hora, uno de los que había organizado la expedición contra el Tahuantinsuyo, y que sentía que realmente no había conseguido nada para todo el esfuerzo que había hecho en la conquista. Y vamos a decir la verdad, algo de razón tenía. Pizarro se había encargado de dejar de lado a Diego de Almagro, con quien había tenido numerosas diferencias, a la hora de negociar con la corona hispánica los beneficios que los expedicionarios iban a recibir. Esto va a motivar el distanciamiento entre Almagro y Pizarro, y este distanciamiento se va a transformar en una rivalidad. Almagro eventualmente va a conseguir que la corona hispánica le confiera el título de adelantado, y que aparte le otorgue el gobierno del territorio que estaba justo al sur del territorio otorgado a Pizarro. Recordemos que el Imperio Español otorgaba permisos de expedición en territorios específicos, limitando de esta manera la influencia de los conquistadores en las tierras americanas. En principio, esto era perfecto para todos. Pizarro podía quedarse tranquilo con que Almagro iba a tener su propio territorio para conquistar y podía sacárselo de encima. Y para Almagro esto representaba una enorme oportunidad. Por fin podía encarar una expedición propia y conseguir un rédito para sí mismo. El problema es que justo en la línea divisoria entre el territorio de Pizarro y Almagro se encontraban la ciudad de Cusco, obviamente capital del Tahuantinsuyo, y también la ciudad de Lima, recientemente fundada por Pizarro, y capital del dominio español en el espacio andino. Y acá es donde la codicia de los conquistadores españoles entra en juego y termina generando un conflicto. Para Almagro, la línea divisoria entre el dominio de Pizarro y el suyo pasaba por el norte de estas dos ciudades, entonces confiriendo el dominio tanto de Lima y de Cusco para sí mismo. El tema es que para Pizarro la línea divisoria pasaba por el sur, y entonces esta rivalidad que venía de tanto tiempo termina transformándose en un conflicto abierto. Almagro, convencido de que estaba totalmente en lo correcto, decide tomar Cusco, ya que consideraba que era la sede de las riquezas del Tahuantinsuyo, y entonces no iba a permitir que se las quedara Pizarro. Por este motivo, se dirige a la ciudad de Cusco, depone a los gobernadores que eran hermanos de Pizarro y los manda a encarcelar. Pizarro se entera de esta situación y viaja rápidamente a Cusco con el fin de evitar lo que se iba a transformar en una guerra abierta entre los conquistadores. Pizarro intenta negociar con Almagro. Le dice que, siendo que no sabían a quién pertenecía legítimamente esa ciudad, podían enviar una embajada a la corona con el fin de que dirima las disputas. Almagro empieza a ceder, y entonces Pizarro insiste y le dice que mientras tanto Almagro puede hacer una expedición de conquista a Chile, donde se supone que había increíbles riquezas, o aunque sea eso contaban los indígenas. Almagro, convencido por el argumento de Pizarro, dice: bueno, está bien, mandemos una embajada a la corona y mientras tanto yo voy a realizar una expedición a Chile. Y de esta manera Pizarro, aunque sea por ahora, logra evitar una guerra civil. Mientras Almagro y Pizarro negociaban e intentaban limar sus diferencias, Manco Inca organizaba su rebelión. El Zapa Inca se había hecho fuerte en la fortaleza de Ollantaytambo y desde ahí había organizado dos ataques a dos posiciones fuertes españolas, casualmente las mismas dos que estaban en disputa entre Pizarro y Almagro, Lima y Cusco, que se van a terminar transformando en las grandes batallas de la rebelión de Manco Inca. A ambas ciudades acuden decenas de miles de soldados incaicos
lo que demuestra a los españoles el poderío real del imperio al cual se estaban enfrentando. Manco Inca podía permitirse estar a la ofensiva porque los españoles habían intentado atacar la fortaleza de Ollantaytambo y habían sido derrotados, lo que permite al Zapa Inca concentrar sus esfuerzos en la captura de las posiciones fuertes españolas. En Cusco, los incas logran capturar la famosa fortaleza de Sacsayhuamán, desde la cual organizan ataques contra la propia ciudad, poniendo completamente en jaque a los defensores españoles y a sus aliados indígenas. La ciudad de Cusco es completamente rodeada por las fuerzas incaicas, produciéndose el famoso sitio de Cusco. Los españoles intentan romper el cerco varias veces, hasta que por fin se dan cuenta de que si quieren derrotar a los incas, tienen que volver a tomar la fortaleza de Sacsayhuamán. Y entonces los españoles van a fingir abandonar Cusco, y después van a realizar un ataque a gran escala específicamente contra la fortaleza de Sacsayhuamán, lo que va a terminar forzando al comandante inca a retirarse con el fin de conseguir refuerzos. Mientras esto sucedía en Cusco, la propia ciudad de Lima, sede del poder de Pizarro, también era asediada. Un ejército de decenas de miles de incas, comandado por el tío de Manco Inca llamado Kisu Yupanqui, realiza un ataque a gran escala contra las defensas de Lima al grito de "al mar barbudos", pero el ataque es rechazado. El propio Kisu Yupanqui va a ser asesinado por una emboscada española en la cual van a caer una gran cantidad de líderes indígenas, y entonces la fuerza atacante se va a terminar dispersando. Manco Inca había logrado defender su posición, pero sus dos ataques habían fallado, y entonces decide replegarse, decide retirarse a una posición donde podía hacerse todavía más fuerte, y de esta manera poder seguir organizando la guerra contra los españoles. Manco Inca primero se retira a Vitcos y después se va a retirar a Vilcabamba, la cual se va a transformar en nueva capital de los incas, o también se va a transformar en la capital de lo que se llama como el estado neo-incaico. Manco Inca entonces se transforma en el primer Inca de Vilcabamba y va a continuar con la resistencia contra los españoles. Así parecía concluir la resistencia incaica en los territorios principales del Tahuantinsuyo, y para Pizarro, esto parecía ser el fin del conflicto. El tema es que, mientras Manco Inca se retiraba, un viejo rival volvía a aparecer. Diego de Almagro, después de 2 años de expedición en Chile, volvía con las manos vacías. El mito sobre las riquezas del territorio chileno había sido eso, un mito, y entonces, frustrado y seguramente sintiéndose engañado, Almagro decide volver con el fin de retomar lo que considera suyo, la ciudad de Cusco. En su retorno, Almagro contacta a Manco Inca y le ofrece una alianza contra Pizarro, pero el Zapa Inca rechaza la oferta. Se van a producir combates entre las fuerzas almagristas y las fuerzas incaicas, que van a terminar con la victoria de los comandados por el español, siendo este el hecho que motiva la retirada de Manco Inca a Vitcos y después a Vilcabamba. Para el Zapa Inca, la gran mayoría del Tahuantinsuyo ahora es un enorme campo de batalla entre los españoles, que se van a disputar los restos de su imperio. Este evento va a ser conocido como la Guerra Civil de los Conquistadores, pero es un tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o también transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Aprovecho para agradecer especialmente a los miembros del canal, quienes ayudan a que yo siga subiendo capítulos nuevos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.